¿no? De qué va una prueba de tamizaje o las pruebas de tamizaje que más utilizan. Sí, el, Recuérdenme, el tamiz neonatal. ¿y en qué consiste? ¿En qué consiste y qué información les da el tamiz neonatal? Pues es como, bueno, no es como, es una prueba que justamente se utiliza para detectar de forma temprana enfermedades como lo pueden ser metabólicas, el hipotiroidismo, entre algunas auditivas, y justamente se trata entre el primer y tercer día y se toma una pequeña muestra de sangre del talón y ya. ¿Cuál podrían decir que es el fundamento de esta prueba? O sea, ¿cómo es que permite hacer la detección de todos estos elementos? ¿Por qué lo hacen? Porque, ajá, sí, ¿cuáles son sus características? Bueno, pues más que nada para la prevención de una enfermedad, o también un ejemplo sería como la cardiopatía, que luego a veces luego pueden ser asintomáticas por un tiempo, pero ya en el aspecto de cuando están en una edad de niñez o adolescencia, ya presentan como tal los síntomas. Entonces es como para prevenir y dar un tratamiento lo antes posible. Mm, ujú, o sea, sí, pero ¿cómo es posible que una prueba de tamizaje nos pueda dar toda esa información? A eso me refiero. Ah, no, eso es mi idea, pero Este sí, ese sí es como importante, porque finalmente es parte de, o sea, cómo es que una simple prueba, una simple muestra nos puede dar todos esos datos. Bueno, perdóneme. Justamente es porque bueno, creo, a lo mejor ya estoy mal, pero probablemente porque justamente se analizan la parte sanguínea como la parte metabólica, em, porque justamente se encuentran las proteínas que pues no se deberían encontrar y justamente se hace como el análisis de lo que es el rango normal que debería estar ciertas proteínas al momento del nacer, ¿no? Mm, más o menos va por ahí. ¿Alguien más? ¿Nadie? ah, andaba investigando y dice que también se hace una audiometría. Aquí dice que cuando los bebés nacen se les pone un pequeño auricular o micrófono en el oído del bebé, y este otro método también consiste en usar electrodos cuando el bebé está calmado o dormido para ver si hay una frecuencia anormal o como tal no hay una frecuencia en su audición. Y el de Ok. la detección de cardiopatías, lo que le había comentado, pues le ponen un parecido a un oxímetro. Ujú. Ok, va por ahí. Ok, bueno, ¿de qué va toda esta parte de los fundamentos? Si se dan cuenta, el fundamento es el por qué y para qué una prueba nos dan los resultados y cómo es medible. En el caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el tamiz neonatal, en realidad, ¿qué es lo que sucede? Uy, permítame un momento, creo que aquí cerré sin querer esto. Ok, les decía, en este sentido, por ejemplo, ¿por qué se utiliza todos estos?
tipos de elementos. Básicamente, como bien dijeron sus compañeros, metabólicamente lo que va a suceder es que vamos a encontrar algunos productos circulantes en sangre. Entonces, cuando hay funciones anómalas o cuando no hay funciones correctas en los procesos metabólicos, estos se van a tender a acumular. En el caso, por ejemplo, de los recién nacidos, como son recién nacidos, pues no esperamos la acumulación de una gran cantidad de elementos metabólicos. Entonces, por eso, en ocasiones, para esto, en el caso de las cuestiones bioquímicas, pues bueno, todas las rutas metabólicas van a estar interconectadas y cuando algunas enzimas no van a estar funcionando de manera adecuada, pues aquí lo que va a suceder es que todos esos productos, todos esos sustratos se van a empezar a acumular, por eso sirven como marcadores que nos van a ¿cómo se dice? Determinar la función, ¿sí? Todas estas cuestiones de funciones metabólicas. La parte de las cuestiones auditivas, esto tiene que ver más con el estímulo a nivel celular, porque finalmente aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando se estimulan las células va a haber señalizaciones, entonces, cuando no hay una respuesta, ¿qué quiere decir esto? Que muy probablemente algo esté funcionando mal o no se encuentre de manera adecuada. Sí, entonces también, y así es como se va a ir descartando, incluso también la parte de las cuestiones fisiológicas, todo lo que tiene que ver con cardiopatías, todo esto, pues bueno, lo que va a permitir es medir también la cantidad de oxígeno a nivel de oxígeno circulante y entonces, bueno, esto también va a permitir hacer las determinaciones. Igual con todo lo que tenga que ver con respuesta a movimiento, respuesta se me fue el nombre, pero bueno, las reacciones de respuesta del cuerpo humano a los estímulos, a diferentes estímulos. ¿Sí? Entonces, por eso la parte de el tamiz neonatal sobre todo es uno de los elementos que es muy, muy importante. Ahora, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con estos procesos de tamiz? Cuando nosotros realizamos el tamiz o cuando se hace pruebas cada determinado tiempo, lo que nosotros podemos obtener es finalmente datos que nos permitan asegurar un funcionamiento adecuado, ¿sí? O también en el caso de que nosotros pues decidamos hacérnoslo o en el caso de que se manden a los pacientes, pues bueno, nos va a permitir determinar en qué momento también hay que empezar algún tratamiento preventivo con los pacientes. Entonces, en la población que es aparentemente sana o que no tienen rasgos todavía determinantes de la enfermedad o que nos van a permitir como establecer, ¿cómo se dice? Mm, los datos preventivos. Entonces, nosotros podemos aplicar las pruebas. Entonces, a partir de aquí vamos a tener dos grupos. Aquellas personas que nos den como positivo y aquellas personas que nos den ahí como negativo. Cuando nos dan pruebas que son positivas, pues bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que va a suceder? En las personas que dan positivo a las pruebas, hay que analizarlos, hay que determinar cuál es el estadio de la enfermedad. Entonces, para todo esto necesitamos ya determinar qué pruebas de laboratorio nos van a dar estos elementos. Podemos tener personas que puedan dar positivo a las pruebas, pero no tengan ninguna manifestación clínica. Dependiendo del tipo de enfermedad, podemos decir, bueno, pues estos son, ¿cómo se dice? Asintomáticos o portadores, dependiendo del tipo de patología que hay. Entonces, puede haber personas que sí tengan una alteración metabólica, sí tengan una alteración fisiológica, pero no hay manifestaciones de la enfermedad, no hay manifestaciones que impliquen algún proceso clínico de importancia. Entonces, a partir de aquí, ¿cómo lo vamos a determinar? Con las pruebas de laboratorio. Hacemos las pruebas de laboratorio y aquí sí ya tenemos a los pacientes que van a estar positivos y van a tener las manifestaciones de la enfermedad y los pacientes que pues al final no van a presentar alteraciones de importancia, nada más nos dice que
En algún momento, pues sí, presentaron algunas anomalías, pero no hay mayor problema. Sí, entonces por eso nosotros realizamos esta parte. Dentro de las características que podemos analizar es determinar la importancia que va a tener el problema en el área de la salud, en las cuestiones de salud de los pacientes, el tratamiento que sea más aceptado para una enfermedad que es realmente una enfermedad que es reconocida, los medios y los métodos para los diagnósticos y el tratamiento, la etapa, si es una etapa latente o es asintomática, la historia natural de la enfermedad, la política también aceptada sobre quiénes tratar como pacientes, porque eso también es otro dato que debemos de considerar. Sobre todo hoy en día, no, los pacientes no tienen los mismos accesos, no tienen los mismos, pues sí, no pueden ser atendidos en todos los centros hospitalarios, deben ser en sus lugares específicos. El costo de buscar, sobre todo los casos, comparado con el posible gasto del total del cuidado médico. Entonces, ¿qué me conviene más? Busco los que probablemente tengan la enfermedad y les doy tratamiento o pues entonces mejor dejo que se enfermen porque el tratamiento de la enfermedad me saldría más barato que el ya tenerlos diagnosticados y dar la enfermedad. O sea, eso también se analiza, ¿no? Entonces, ¿qué me implica menor gasto? Sí, puede sonar de repente como muy cruel, pero es una realidad. Así muchas veces, eso llega a suceder muchas veces. Entonces, ¿qué es mejor? Que el paciente, literalmente, que el paciente enferme o prevenirlo. Entonces, realmente, pues muchas veces podemos decir, no, pues 1000 veces la prevención es mejor. Pero también aquí habría que analizar un poquito, esto es como muy conspiranoico, eh, ¿qué conviene a ciertas entidades, ¿no? Que la población esté enferma y pueda generar una derrama económica o que se preocupen por el estado de prevención. Entonces, les decía en algún momento, hace algunos años se realizaron estudios respecto a los índices de pobreza y resulta que el asunto de la salud es lo que más empobrece a las familias. Sí, entonces hay gente, por ejemplo, los que son, y eso ocurre como en muchos niveles, ¿no? Claro, depende de cómo lo veamos. Hay familias que son de mucho dinero, que tienen propiedades y todo, y cuando caen alguien enfermo, pues bueno, van deshaciéndose de esas propiedades, van vendiendo esas propiedades porque realmente pues necesitan el capital para atenderlo. Entonces, sí, al final sí ahí lo vemos también demostrado, esa parte de eh, cómo impacta. ¿Sí? Al final también la parte de buscar las enfermedades, bueno, las personas que puedan tener las enfermedades, los portadores, es algo que debemos de hacer de manera continua también, porque esto nos va a permitir establecer un cerco epidemiológico. ¿Sí? Entonces, las pruebas que van a estar enfocadas a las poblaciones y a determinar los estados de salud de enfermedad deben de tener características muy específicas, deben ser rápidas, deben ser de bajo costo, la aplicación debe ser sencilla y las personas, pues bueno, deben de participar voluntariamente, no se debe para establecer los valores normales en grupos poblacionales, pues necesitamos poblaciones, ¿no? Entonces, aquí la intención es que participen de manera voluntaria para establecer los valores de referencia. Sin embargo, pues bueno, hay veces en que no hay voluntarios, entonces, pues bueno, bueno, no forzamos, incentivamos un poco la participación ciudadana. Al final, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Es esto, sí, los valores de referencia. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que nos va a determinar los valores de referencia? Van a ser los valores que cumplen un criterio definido y se establecen y se obtienen a partir de individuos que están aparentemente sanos o que no tienen la enfermedad a partir de la cual nosotros vamos a establecer un diagnóstico, ¿sí? Entonces, estos valores de referencia o valores normales, pues son los valores que nos van a permitir establecer, ahora sí, que la determinación de quiénes están bien o quiénes son normales o quiénes están en un estado aparentemente sano.
Posteriormente a los extremos, sea superior o inferior, están los valores de decisión clínica. ¿Sí? Entonces, estos valores de decisión clínica muchas veces se obtienen por consenso a partir de los valores de referencia. Se pueden aplicar de manera universal o a grupos poblacionales en específico. Entonces, son datos que nos van a permitir establecer cuándo hay una situación de enfermedad. Sí. Entonces, los estudios clínicos también nos van a permitir establecer estos datos. Se hace un análisis y se establece cuáles son los valores, los parámetros que van a permitir establecer decisiones clínicas. Y luego están los resultados críticos, que son prácticamente los que nos van a demostrar cuando ya hay un daño irreversible a la salud, cuando hay un daño irreversible prácticamente a nivel fisiológico o a todos los niveles. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de mejoría de los pacientes que presentan los resultados críticos, pues muchas veces no se da. A diferencia de los pacientes que tienen los valores que caen dentro de los valores de decisión clínica, podremos decir, bueno, ok, la probabilidad de que usted pueda mejorar, pues es muy alta. O probablemente usted ya no va a mejorar, pero la intención es que no avance. ¿Sí? Entonces, estos son de los datos importantes. Al final, hacia los extremos de los valores, obtenemos los que son incompatibles con la vida o que son como datos muy absurdos, ¿no? O sea, son extremadamente bajos o extremadamente elevados, que prácticamente no, ya implica que el paciente, pues, va a sonar feo, pero ya es cadáver, ¿no? Entonces, finalmente, estos son los elementos que tomamos en consideración. Dentro de los ejemplos más clásicos, por así decirlo, que tenemos, pues son los valores de referencia para diagnóstico de diabetes. Tenemos los de la Asociación Americana de Diabetes, los de distintos organismos dedicados que son valores a lo largo de los años se han ido moviendo. Anteriormente se decía que pacientes con 126, valores de 126 miligramos por decilitro de glucosa, ya son diabéticos y ahora, bueno, pues ya no se hace la modificación, tienen resistencia a la insulina, tienen prediabetes y a partir de tal valor ya son diabéticos, ¿no? Entonces también se hace como todo se establece, han permitido establecer como los diagnósticos y mover estos valores de referencia. Por eso también aquí se dice que se obtienen por consenso, ¿no? Ahora, por ejemplo, vean, estos son un ejemplo de datos de laboratorio, de cómo se deben de presentar finalmente. O sea, los datos que ustedes mandan a hacer siempre deben de tener el valor de referencia, ¿sí? Y literalmente debe estar marcado. Por ejemplo, aquí son dos formas diferentes. Dice, viene el título del nombre de la prueba, la muestra, o el método por el cual se realizó, la interpretación, el intervalo o valor de referencia y el diagnóstico, creo es el indicador, ¿no? Entonces, ahí nos vienen dando como toda esa información. Eh, ¿Qué más queda hasta abajo? Ese es otro, son otros datos. Por ejemplo, vean aquí, nos dicen, cuando tenemos un dato anormal, debe de ser marcado, debe ser resaltado, ¿no? Entonces, de repente en los datos de laboratorio van a ver que están en negritas o están subrayados o tienen un asterisco, algo que indica que ese dato o ese valor no está normal, ¿no? O sea, hay una alteración. Y entonces, a partir de aquí, pues se va a hacer la determinación. Por ejemplo, vean aquí, en el que está en un rectángulo rojo, dice, ahí nos marca que, ¿no? Que hay una alteración. Y vean aquí en valor de referencia, nos marca que hacia qué dirección está elevado, ¿no? Está por encima del valor normal. Eso quiere decir que hay que analizarlo. Ojo, no quiere decir que el paciente tenga la enfermedad, sino quiere decir que hay un valor alterado. Entonces, hay que analizar y hay que mandar a hacer estudios complementarios para determinar si esto es debido a alguna enfermedad, algún cuadro o algo. Entonces, es por eso que a partir de los datos, muchas veces, por ejemplo, pueden decir, en en particular, ¿no? Que dice 58 entre 58 y 215 como sus valores de referencia. Si tenemos 215.1, en automático se va a resaltar. ¿Por qué? Porque ya está por encima de un valor normal.
pero a partir de aquí podemos decir, bueno, es punto 1 realmente con los signos y síntomas o las características clínicas, pues no hay mayor implicación. Entonces, ok, probablemente el paciente tenga otro tipo de respuesta, esté un poco alterado, no sé, cuestiones de ese tipo. Posteriormente, ¿qué es lo que sucede? Si tenemos, dependiendo de, puede ser que incluso el paciente por alguna patología ya tenga estos valores alterados. Sí, entonces en esos casos, ok, hay que considerar qué quiere decir esto. Pues el paciente siempre va a tener, por la enfermedad por la que tiene o el trastorno o lo que sea, va a tener estos datos de laboratorio ya elevados. Entonces, si yo los veo en el laboratorio, en los datos de laboratorio, esto va a ser pues relativamente normal, ¿no? Ya va a ser algo como que ya espero yo que sean elevados y pues bueno, el hecho de que sean elevados quiere decir que no hay hay que analizar si hay empeoramiento o hay disminución o no se han movido a partir de aquí, por eso es importante mantener el historial. Sí, entonces, finalmente, estos son los datos importantes que debe de tener las pruebas de laboratorio. Si una prueba de laboratorio no tiene estos elementos, los valores de referencia, ni tiene este marcaje, sí es algo que está mal por parte del laboratorio, porque todos los laboratorios deben de contar con sus controles de calidad en este sentido. Entonces, esto es parte de un control de calidad de los laboratorios. Sí, entonces también la parte en cómo se presentan los datos deben de tener un diseño óptimo para hacer una lectura rápida. Sí, entonces finalmente, porque aquí lo que hacemos es que de los datos que tenemos de las poblaciones, la intención es establecer los diagnósticos de la manera más eficiente. Entonces también el diseño debe de obedecer a esta respuesta, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, para estudios observacionales, transversales específicamente, eh, nosotros recuerden que los estudios transversales son una fotografía en el tiempo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Pues tomamos una muestra representativa al grupo poblacional, eh, tomamos los datos, hacemos los análisis, se busca incluir a todos los pacientes, no vamos a hacer una discriminación de, este paciente me interesa porque sí tiene la enfermedad o tiene las características de que manifestaciones leves o elevadas o graves de la enfermedad, ¿no? Entonces, para establecer los valores normales, lo que hacemos es eso, tomamos un grupo poblacional, tomamos una población representativa, algo al azar, y entonces a partir de aquí, entonces podemos clasificar, estos son los sanos, estos datos corresponden a los pacientes que tienen la patología. Ok, de los pacientes que corresponde que tienen la patología, ¿podemos hacer una clasificación? Sí, ok, entonces hay que clasificar cuáles son los leves, los moderados o los graves, etcétera, etcétera. O también cuáles son los que están en las etapas tempranas, etapas tardías. Y entonces esto nos va a permitir obtener los datos de laboratorio. Ahora, siempre es importante, y si se dan cuenta, siempre existe un estándar de oro en las pruebas de laboratorio. Siempre hay una prueba de laboratorio que nos indica cuándo hay un proceso de enfermedad, cuándo nos permite descartar, ¿no? Eso quiere decir que para poder llegar a ser el estándar de oro, debe de tener una sensibilidad y una especificidad adecuada, ¿no? Entonces, este tipo de elementos de estudios, los transversales para establecer los estándares de oro, pues finalmente la intención es mejorar las pruebas diagnósticas, ¿no? Porque puede haber pruebas diagnósticas que son muy caras, entonces se busca que estas pues tengan un costo accesible, que nos permitan y que sean, sobre todo que sean rápidas y de costo accesible. Sí, entonces por eso es importante establecer todos estos elementos. De hecho, hay pruebas estadísticas que nos van a permitir establecer cuál es una prueba que puede ser más útil que otra o cuando nosotros queremos mejorar todavía la prueba diagnóstica. Por eso existen también incluso las curvas de ROC. Ahora, en cuanto a la validez, finalmente podremos decir que relativamente es subjetivo, pero esto va a depender también del instrumento y lo que queramos medir.
En cuestiones de definición a criterio, pues, nosotros obtenemos los datos, lo vamos a relacionar con los instrumentos que ya estén validados, que son los métodos estándar, y también nosotros podemos utilizar distintos métodos que nos van a permitir determinar la variabilidad que existen dentro de los resultados. Ahora, nosotros determinamos si esta variabilidad es concurrente o es predictiva. Sí, ¿qué tanto nos va a permitir establecer todo esto, no? En cuanto al constructo del término de validez, pues prácticamente valida que los fundamentos conceptuales, toda la parte teórica, que se desarrollan en el instrumento, pues realmente estén bien establecidos. Por eso les preguntaba, ¿cuál es el fundamento del tamiz neonatal? Pues podemos decir, bueno, pues es que nos permite identificar problemas metabólicos, problemas auditivos, problemas, etcétera. Pero eso no es un fundamento, sino que cómo es que logra medir lo que debe de medir. Entonces, ¿qué es lo que hace que un tamiz sea válido? Que en cuestiones metabólicas, pues bueno, cuando no hay una función metabólica correcta, estos metabolitos o enzimas se van a acumular en el torrente sanguíneo y entonces su presencia quiere decir que hay un mal funcionamiento. ¿Ok? Esto es lo que nos permite validar el tamiz neonatal, ¿no? El movimiento de las células a los estímulos, la parte de ruido, la parte de visión también, ¿no? Entonces, ok, son instrumentos, son formas válidas que nos permiten establecer todos estos criterios, ¿no? Entonces, en cuanto a contenido, pues el grado en que el instrumento refleja lo que debe de medir, ¿no? Entonces, realmente mide lo que debe de medir, establece. Y esto, pues aquí podemos decir, pues yo espero que sí, porque finalmente aquí, ¿cuál es el punto en mi área, ¿no? Entonces, aquí ustedes deben de estar conscientes que todos estos elementos se toman en consideración para poder elegir un método diagnóstico. O sea, no es nada más, ay, porque se me ocurrió y porque está bonito, pues ya lo tomo. Entonces, las pruebas diagnósticas para poder establecer estos sistemas de validez, estos criterios de validez, debemos de considerar su sensibilidad, su especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo que nos va a poder generar estas pruebas diagnósticas. Para poder obtener todos estos datos, pues nosotros establecemos de nuevo un cuadro de 2x2, ¿sí? Donde tenemos la prueba de referencia o el estándar de oro y la prueba que nosotros vamos a evaluar. Por eso les decía, los estándar de oro muchas veces se busca que sean más económicos. Cuando tenemos un estándar de oro demasiado caro, pues entonces aquí hay, permítanme, aquí hay que testearlo, ¿no? Entonces, puedo decir, bueno, yo tengo otro método que me gustaría probar, contrastar con el estándar de oro. Ok, ¿cómo lo podemos contrastar de esta manera? Tenemos el estándar de oro, los que detecta como enfermos y no enfermos, y ahora sí, mi prueba de evaluar que detecta los positivos y negativos. Entonces, a partir de la prueba de referencia, cuáles son los verdaderos positivos, cuáles son los falsos negativos dentro de los enfermos y dentro de los no enfermos, pues cuáles se están detectando como positivos que no son realmente positivos y cuáles son los verdaderamente negativos. Entonces consideramos todos estos elementos. Al final, la sensibilidad y la especificidad son los índices que nos van a permitir mantener la validez de las pruebas diagnósticas. Entonces, este es un cuadro que nosotros generamos para poder establecer este análisis. Por ejemplo, ahora, ok, les he hablado así de sensibilidad y especificidad varias veces, pero ¿qué es una sensibilidad? ¿Qué es la especificidad? Prácticamente la sensibilidad es la capacidad de una prueba diagnóstica para detectar como positivo a aquellos que están realmente enfermos. Y entonces, a partir de aquí obtenemos una proporción. ¿Cómo lo voy a calcular? Pues fácil, voy a considerar, en este caso, los verdaderos positivos y los voy a dividir entre la suma de los que están enfermos, aquí entre los verdaderos, la suma de los verdaderos positivos y los falsos negativos. Sí, que prácticamente en el cuadro, si recuerdan, esta parte de mi monino, lo divido entre MI, que es prácticamente el total de enfermos. Sí, entonces los verdaderos positivos entre el total de enfermos
es lo que me va a permitir determinar la sensibilidad de mi prueba. Aquí, finalmente, como el objetivo es que la prueba detecte a los enfermos, por eso me voy a centrar en ello. ¿Sí? Entonces, todas estas pruebas de tamizaje quiere decir que tienen una alta sensibilidad, que sí pueden detectar a los enfermos, dado que realmente lo están. Mientras que la especificidad, pues es la capacidad de la prueba para detectar como negativos a los que realmente están sanos. ¿Sí? Igual nos va a dar una proporción y esto lo voy a dividir, lo voy a obtener, ay, perdón, lo voy a obtener dividiendo los verdaderos negativos entre el total de los no enfermos. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, ¿qué quiere decir esto? Que en el caso de la especificidad nos va a permitir diferenciar realmente quiénes son los que no están enfermos. Entonces, buscamos, lo idóneo es que las pruebas tengan una alta especificidad y una alta sensibilidad, pero en ocasiones hay pruebas que son muy sensibles y poco específicas, o son muy específicas y poco sensibles. Entonces, a partir de ahí, finalmente también es el área de oportunidad que tenemos para diseñar mejores pruebas. ¿Sí? Buscar algún elemento o buscar algún metabolito, algo. ¿Sí? Entonces, prácticamente la especificidad lo que nos va a permitir es confirmar quiénes están sanos. ¿Sí? Entonces, también aquí este es otro dato. Por ejemplo, las cuestiones de VIH. Hay veces en que las pruebas de VIH, las primeras pruebas, pueden salir positivas, sí, sí pueden salir positivas. Y incluso hay gente que eh, eh, tienen la primera prueba positiva y la parte de nerviosismo y la parte de es que cómo es posible. Sí, entonces, ¿y qué es lo que hacen? Pues les solicitan que se haga una prueba confirmatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que la prueba confirmatoria es todavía muchísimo más sensible y muchísimo más específica. Sí, sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Pues la prueba confirmatoria es realmente cara. Por eso se han diseñado distintos elementos que han permitido que establecer que desde un inicio, si tenemos, por ejemplo, estas pruebas rápidas, son muy sensibles. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ante la presencia del virus, luego nos va a dar un resultado, pero cuando no está el virus, pues realmente no va a indicar realmente la presencia del mismo. Entonces, también esa es otra. La parte de cáncer también son enfermedades, patologías que son muy delicadas. Por eso es importante establecer cuáles son las pruebas más idóneas. En el caso de los valores predictivos, finalmente, van a ser la capacidad que va a tener la prueba para predecir la presencia o la ausencia de la enfermedad. Por eso se le llama valor predictivo. Entonces, estos nos van a permitir establecer cuáles son los que realmente pueden tener la enfermedad, los que realmente qué tanto me va a poder predecir y establecer la diferencia en las pruebas. Entonces, también todo esto pues está basado en los principios de probabilidad, ¿sí? Porque finalmente es la probabilidad de que la prueba dé positivo dado que existe la enfermedad, dado que está la patología presente. Entonces, son elementos que nosotros vamos a considerar. De hecho, tenemos los dos, que es el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. En este sentido, el valor predictivo positivo, la probabilidad de que la persona esté enferma dado que la prueba fue positiva. ¿Sí? Entonces, es la proporción de los enfermos entre los resultados positivos. Y el valor predictivo negativo, la probabilidad de que la persona esté sana dado que la prueba fue negativa. ¿Sí? Entonces, igual es la proporción de los que no están enfermos entre los resultados negativos. Entonces, ¿cómo lo voy a obtener? Si se dan cuenta, pues tomamos los elementos en el valor predictivo positivo de sensibilidad, parte de los elementos para determinar la sensibilidad, y en el valor predictivo, parte de los elementos para determinar la especificidad, ¿sí? Que si nos vamos al cuadro, en el caso de valor predictivo positivo, pues son los verdaderos positivos. Déjenme ver si- Sí. Am, valor predictivo positivo, pues es este dato dividido entre el total de los positivos. ¿Sí? Porque si se dan cuenta aquí dice A más B, que prácticamente es esto.
¿sí? Entonces, si la prueba me da positiva, entonces para sacar el valor predictivo positivo, el total de los que sí tienen la enfermedad lo voy a dividir entre el total de los que dieron positivo a esta prueba. Y en el caso de el valor predictivo negativo, pues son el total de los que fueron, no, perdón, es este de aquí, los verdaderos negativos entre el total de los que tienen este dato, el total que dieron en la prueba negativa. ¿Sí? Entonces, esto es lo que me va a permitir establecer la diferencia entre uno y otro a través del valor predictivo positivo y negativo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahorita lo voy. Sí, entonces aquí finalmente tomamos en consideración estos elementos para establecer las pruebas. Bueno, ahora, hay veces en que necesitamos desarrollar pruebas que no sean invasivas para los pacientes. Entonces, a partir de aquí nosotros todos los datos que hacemos de ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Así. Los estudios de casos de controles, de asociación, de causalidad, la parte de los estudios de prevalencia, los estudios transversales, las cortes, ¿no? Son elementos que nos van a permitir establecer, ok, cuáles son o cómo puedo abordar, desde qué punto las pruebas que me permiten diagnosticar a las personas. Pues, pero esto finalmente va a depender del desarrollo de cada uno de ustedes, no sé a qué dirección se quieran mover. Entonces, son muy pocas personas las que se van a esta área, por eso también no ahundo demasiado. Ahora, en el caso de las razones de máxima verosimilitud o likelihood radius, prácticamente nos permiten interpretar y utilizar sobre todo los datos de las pruebas diagnósticas, ¿no? Entonces, aquí la razón de máxima verosimilitud positiva nos va a determinar cuánto más frecuente es obtener un resultado positivo entre los enfermos que entre los no enfermos, ¿sí? ¿De qué va esto? ¿Qué tanto nos va a permitir obtener, determinar los pacientes que sí tienen la enfermedad con esta prueba? ¿No? Entonces, eso es lo que en esa dirección va. En el caso de la razón de máxima verosimilitud negativo, pues, ¿cuánto más frecuente es tener un resultado negativo entre los enfermos que entre los no enfermos? Entonces, también aquí tiene que ver incluso también con la sensibilidad y la especificidad. Entonces, aquí, ¿cómo determinamos esto? Pues bueno, obtenemos el máximo, razón de máxima verosimilitud, positivo y negativo, y esto nos dice, dependiendo del dato, pues, qué tan útil es la prueba. Por ejemplo, si tenemos un dato positivo de 10 y un dato negativo menor a 0.1, quiere decir que las pruebas, por ejemplo, este de aquí, quiere decir que la prueba es altamente relevante, que consecuencia es una prueba que me va a permitir establecer el diagnóstico del paciente. Si tenemos otros valores, por ejemplo, entre 5 y 10 en razón de máxima verosimilitud positiva y en negativa es de 0.1 a 0.2, pues quiere decir que de todas maneras pues la prueba es muy buena. ¿Sí? Entonces, en estos casos, pues bueno, es una prueba que es recomendable, es una prueba que es útil. Y en el caso de que sean ya datos más variables, como de 2 a 5 en verosimilitud positiva o menor a 2, quiere decir que ya la prueba realmente pues es mejor, no es tan buena, ¿sí? No nos va a permitir establecer los diagnósticos de manera tan acertada o tan coherente, o incluso que sean tan útiles. Entonces, aquí es también un área de oportunidad, o dependiendo de cómo sea o de la prueba que sea, si es un área de oportunidad para mejorar o un área de oportunidad que necesita ser mejorada. Si, por ejemplo, esta es ya es una ejemplificación de estos elementos. Aquí, en datos hipotéticos para pruebas de cáncer cervicouterino, tenemos que la diferencia, ¿no?, entre colposcopía y Papa Nicolau. Si tenemos la colposcopía, nos da los enfermos y los no enfermos, y el Papa Nicolau nos dice cuáles son positivos y cuáles son negativos en los datos. Tenemos esta información, podemos sacar la especificidad de la prueba, sí.
Como, pues, bueno, tenemos finalmente, si tenemos que los datos son de, igual esto es como los ejercicios que hicimos anteriormente, ¿no? Tenemos A, B, C y D, que prácticamente esto nos permitiría hacer ciertas determinaciones. En el caso de especificidad, pues bueno, ya sé que aquí voy a tomar el valor de la casilla D, que son los no enfermos y tienen la prueba negativa, son los verdaderos negativos, entonces aquí tengo que son 98,505, y esto lo voy a dividir entre el total de los que dieron negativo, que es 98,605. Este dato, ¿cuánto me va a dar al final? ¿Cuánto sería esta división? Sí están ahí, ¿verdad? También no se duermen. Están hechos bolitas seguramente esos cambios. Sí, ahí andamos. Eh, ¿Qué? es 0.99. 0,99. Mm, Ok, Y lo que dijo mi compañero por 2, 0.9989, etc. podemos tomar 3 decimales, ¿no? En porcentaje, ¿cuánto sería? 99%. Sí, eso quiere decir que en este caso el Papa Nicolau tiene una especificidad de 99,8%. Y en el caso de sensibilidad, por ejemplo, recuerden que es la que nos va a dar positivas. Quiere decir que tenemos 400, que son realmente los que están enfermos, dado que la prueba fue positiva, entre 1,395, que es el total de... Ah, no, perdón, es el total de enfermos. Mm, Aquí está mal este dato. Sí están dormidos. Aquí, este de 98,505, estábamos sacando el valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Mm, mm, Aquí, B y D, este es 99,500. A ver, saquen estos dos datos. 0.989. ¿Cuál? El primero en especificidad, es 0.98. Y en sensibilidad. 0.8. Son datos similares. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso el Papa Nicolau tiene el 98% de especificidad y la sensibilidad del 80%. Sí, eso quiere decir que es una prueba que sí me va a permitir detectar a los enfermos, dado que realmente tienen la enfermedad. Sin embargo, en la parte de especificidad va a ser como más fuerte, sí me va a permitir detectar a los sanos, dado que no tiene la enfermedad. Entonces, puede ser útil, muy útil como pruebas de cribado, ¿sí? Las pruebas de tamizaje. En este caso, por ejemplo, la parte de sensibilidad y la parte de especificidad eh, nos van a permitir determinar, ahora sí, la razón máxima de verosimilitud. En este sentido, en la razón máxima de verosimilitud positiva, tenemos que es una sensibilidad de 0,8. No me creo que sí es. Vamos a ponerlo así. 80%, no, sí debe ser. Perdón. Sí es por números sin porcentaje y es 1 menos, en este caso, la especificidad es de 0,90.
Y en el caso de máxima verosimilitud negativa, es 1 menos 0.8 entre 0.8. ¿Cómo nos dan estos datos? Pues fíjate, no Bueno, sabía. ya pasó. ¿Cuánto? El primero, la 40, ¿no? Ujú. El segundo, 0.20, que pues 20. 20. ¿Es en Sí, porcentaje o es en sí, ya en porcentaje es 20, pero bueno, sí, pues sí, en punto decimal es 20.20. punto dos y punto 4? Ok, entonces si nos vamos a la tabla, aquí prácticamente dice que tenemos una razón de máxima verosimilitud de 0.4 y positiva 40, 40 y una razón de máxima verosimilitud de 0.2, negativa 0.2. Quiere decir que se mueve como por aquí y el otro es de 40, entonces más de 40, 40% o 0.4. A mí me salió 40, o sea, exacto. 40 cerrado. Ajá. Eso quiere decir que en este caso es altamente relevante, de acuerdo a los datos, porque a pesar de que el de máxima verosimilitud negativo es 0.2, se mantiene bueno, pero el de máxima verosimilitud positiva es mayor a 10 incluso. Entonces, es una prueba altamente relevante y es bastante buena para determinar la diferencia entre los sanos y enfermos. Esto lo dejamos en 0.2. Sí, entonces aquí esta es parte de los datos que nosotros determinamos. Y así es como vamos a ir manejando la mayoría de las pruebas. Mm, Aquí, por ejemplo, si nosotros queremos tomar estos datos para estas pruebas, por ejemplo, la tomografía axial computarizada para diagnóstico de lesiones esplénicas con determinada sensibilidad y especificidad, pues podremos determinarlo con los porcentajes. Es prácticamente lo que hicimos anteriormente. En esto no voy a ahondar tanto. Con un cálculo es más que suficiente. Ahora, eh, cuando nosotros queremos hacer modificaciones de las pruebas, queremos hacer propuestas de métodos diagnósticos que nos permitan, ahora sí que nos hagan un poquito la vida más fácil, podemos utilizar esto, que son las curvas ROC. Estas curvas ROC finalmente nos van a permitir establecer y hacer propuestas a partir de estos valores como valor predictivo positivo y valor predictivo negativo y sacar el máximo verosimilitud. Sí, entonces nos van a permitir determinar la exactitud de las pruebas en puntos específicos, ¿sí? Nos van a permitir determinar un punto de corte donde tengamos una sensibilidad y una especificidad lo más alta posible que podamos adjuntar o establecer en la prueba, evaluar sobre todo capacidad del nuevo método diagnóstico para poder establecer los diagnósticos de los pacientes.
y sobre todo comparar dos o más pruebas para poder establecer nosotros si nuestro método que estamos proponiendo realmente cómo va a impactar respecto a el estándar de oro o la prueba más utilizada. ¿Sí? Entonces puede ser que haya un estándar de oro, pero que no se utiliza mucho porque realmente es una prueba muy, muy cara. Entonces hay un estándar de oro y hay una prueba diagnóstica que es muy utilizada que finalmente pues nos permite establecer los diagnósticos y a menos de que en esa prueba salgan positivos, se manda a hacer ahora sí el estándar de oro. Y puede ser que nosotros tengamos una propuesta que pueda desplazar el estándar de oro y que sea más accesible. Entonces también aquí podemos, en las curvas ROC, podemos determinar estos, porque nos van a permitir generar una gráfica como esta, donde establecemos aquí, este es mi punto de corte de mi prueba, la prueba que yo estoy probando, la que estoy analizando, y por ejemplo, este puede ser el estándar de oro, este de aquí puede ser el estándar de oro y este puede ser, no sé, la prueba que es más útil. Y este estándar de oro, las características que tiene es que es realmente muy caro. Sí, entonces, por ejemplo, aquí, pues para determinar, por ejemplo, los pacientes con cáncer, que llega a ser muy complejo establecer los diagnósticos, aquí el modelo que predice si un paciente tiene cáncer o no. Primero se elige un valor para establecer el corte o un valor umbral por encima del cual nosotros vamos a predecir cuándo son positivos, es decir, cuando tenemos un paciente con cáncer y por debajo de estos datos son pacientes que no tienen cáncer. Y en este caso se establece el punto 5. Luego, ya que tenemos este dato, pues entonces todos los valores que sean positivos y que caigan por encima del umbral, los vamos a considerar como verdaderos positivos. Sí, por eso son estos de aquí. Y los valores negativos, que son por debajo de este umbral, serán los falsos positivos, y que son los de acá, y que predicen incorrectamente como positivos. Sí, es decir, que probablemente aquí tengan algún dato, alguna alteración. Ahora, todos los valores negativos van a ser por debajo del umbral, es decir, de este lado. ¿Sí? Estos de aquí son los valores negativos y los falsos negativos van a estar aquí, ¿sí? Son los más próximos. Entonces, si se dan cuenta aquí, estos datos que son los más próximos al umbral son los que debemos de establecer las pruebas correctas para disminuir cuando es uno y cuando es otro. ¿Sí? Entonces, vean aquí qué es lo que nos dice. Si disminuimos el valor del umbral, obtenemos más valores positivos, ¿sí? Es decir, tenemos mayor sensibilidad, menor especificidad. Pero si aumentamos el umbral, obtenemos más valores negativos, que es menor sensibilidad, pero más especificidad. Entonces, a partir de aquí, de estos elementos, de este ejemplo gráfico, es como yo debo de establecer cuál va a ser mi punto de corte. ¿Sí? Cómo voy a establecer cuándo es uno y cuándo es otro. Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, ya en unas cuestiones más gráficas, en cuestiones más estadísticas. Si la prueba fuera muy buena o perfecta, como dice el texto, no debe de haber ningún traslape. ¿Sí? Hay una región, las regiones están limpias, todo está muy bien establecido el punto de corte. Quiere decir que la sensibilidad y especificidad muy probablemente tengan un valor de 1. ¿Sí? Entonces, por eso también aquí esta parte cuando decimos que una prueba es buena, pues es más cercana a la unidad, ¿sí? Es decir, al 100%. Si la prueba es bastante útil, la prueba nos dice que tiene una buena sensibilidad y es igual a la proporción de falsos positivos, la curva finalmente sería una diagonal, ¿no? Entonces, aquí a través de este tipo de gráficas nosotros podemos determinar, bueno, obtenemos una muy alta sensibilidad y la especificidad también es bastante buena. Entonces, vean aquí, nos detecta casi el 100%. Entonces, por eso hablamos es una prueba muy buena en la sensibilidad.
Si no hay una buena sensibilidad, pues podemos clasificarla como de regular o mala, según sea el caso. Pero en este tipo de situaciones, el 1 menos especificidad es lo que nos va a dar la diferencia. ¿Por qué? Porque aquí tomamos la sensibilidad y la tasa de los falsos positivos. Ahora, tenemos una alta sensibilidad y la tasa de falsos positivos también es alta. Aquí tendremos que sacar los datos de falsos positivos entre la suma de los falsos positivos y los verdaderos negativos. ¿Sí? Porque finalmente aquí, ¿qué es lo que sucede con las curvas ROC? Las curvas ROC van a estar dadas por la sensibilidad de las pruebas. ¿Sí? Entonces, lo que va a permitir establecer la diferencia es los verdaderos positivos y los falsos negativos. Entre menos cantidad de falsos positivos nos dé la prueba, quiere decir que es muchísimo mejor. Entonces, al final, nosotros trabajamos con esto. Buscamos la confiabilidad de las pruebas, buscamos que éstas tengan precisión y tengan estabilidad. Entonces, aquí la prueba diagnóstica, finalmente en la precisión, van a ser pruebas diagnósticas que sean confiables, que nos den resultados consistentes, que tengan que cuando nosotros aplicamos en el mismo individuo, pues bueno, las variabilidades no sean muy grandes, que se presenten en las mismas condiciones. Entonces, puede ser que encontremos variaciones que sean inherentes a la técnica, que sean del observador, que sean cuestiones biológicas. Entonces, para poder disminuir estas, pues bueno, tenemos la variación inherente a la técnica, pues necesitamos establecer estándares, ¿no? Un manejo estandarizado. Si es el observador el que presenta la variabilidad, pues hay que darle la parte de adiestramiento. Si es una cuestión biológica, pues entonces aquí analizaremos otros elementos. En cuanto a la estabilidad, pues bueno, el instrumento, cuando nosotros lo aplicamos 2 veces al mismo grupo de personas, pues esperamos que obtenga datos similares, ¿sí? Y podemos utilizar un dato que es el alfa de Cronbach, que nos va a permitir determinar la consistencia y la precisión. Podemos echar mano también de nuevo del coeficiente de capa, que esto ustedes ya lo vieron, se supone que ya lo vimos, que ya lo ubican, que cuál es la fuerza de concordancia, cuál es el azar que existe entre los datos. Entonces, todo esto se utiliza. Entonces, en este sentido, pues cuando nosotros establecemos las pruebas diagnósticas, tomamos en consideración todos estos elementos. Finalmente, estos elementos nos van a permitir elegir el mejor estudio para establecer el diagnóstico de los pacientes. Una disculpita, parece que se está acabando la batería de esto. Listo. Ok, entonces, creo que se dejó de compartir. Sí, doctor, ya se ve. Ya, ok. De aquí para acá ya es la siguiente unidad. Entonces, al final, ¿qué es lo que nosotros buscamos con todos estos elementos de las pruebas diagnósticas? Buscamos que las pruebas sean lo más útiles posibles para poder determinar cuándo estamos ante pacientes que tienen la enfermedad, dado que los datos de laboratorio los tienen. Entonces, se hace un conjunto de los elementos clínicos con los elementos de estas pruebas. Entonces, al final, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros tenemos que elegir, ustedes tienen que elegir de toda la batería de pruebas que pueda haber, cuáles son las mejores, el por qué a los pacientes se les mandan lo que vemos en un inicio, ¿no? Cuáles son las pruebas ahora sí que de base, debe ser como los estándares de oro, las pruebas de base para establecer un diagnóstico de los pacientes, ¿no? Entonces, tengo un paciente con sospecha de cáncer. ¿Qué puedo hacer antes de mandarlo a una prueba invasiva, como puede ser una biopsia?
Bueno, pues, hay que buscar marcadores. Ahora ya se utilizan los marcadores moleculares para cáncer. Resulta que los marcadores son positivos. Entonces, ok, hay que proceder al paso que sigue, que es una biopsia. La biopsia nos va a permitir salir de dudas. Resulta que la biopsia todavía es incierta, entonces hay que hacer otra serie de pruebas. Pacientes con otras enfermedades, con también cuestiones metabólicas, ¿sí? Diabetes, hipertensión. También las pruebas de laboratorio nos van a permitir determinar cuál es eh, el estadio en el cual se encuentra. ¿Sí? Si ya es un estadio avanzado, si está en las primeras fases, si todavía hay posibilidad de revertir. Entonces, aquí tomamos en consideración todos estos elementos. ¿Vale? Entonces, dudas, comentarios, algo. No, no, mucha información por procesar, pero así que diga, uy, qué dudas, ahorita no. ¿Cuál mucha información? Si esto ustedes ya lo vieron, sensibilidad, especificidad, ya lo vieron en otras materias. Y pero hacer memoria cuesta, doctor, o sea, qué huele. Cuesta. Es que recordarlo de hace un año, Doc, y pues está. Ah, pero no fue de la FIA.